Urrengo txanda Inigo Legorburori dagokio, bea da kimikaseko irakasle bat, eta, gaurko gaiarekin jarraituz, berak hitz egin behar du polimeroeri buruz. Decía que a continuación tenemos a Iñigo Legorburu, que es profesor de la Facultad de Químicas aquí de la Universidad del País Vasco. Y bueno, Iñigo va a continuar con el tema de las ponencias de esta tarde, sobre todo el tema de los incendios, y él va a centrarse en el comportamiento de los plásticos o polímeros en un incendio. Me decían desde la organización que teníamos 45 minutos, pero yo creo que Fernando será el que vaya marcando un poco el tiempo, porque vamos un poquito de retraso. O sea que yo en cuanto te haga así, te diré que son 5 minutos y... Venga, eskerrik asko. Bueno, Arratsalde-on denoi, buenos días a todos, buenas tardes. Voy a hablar del comportamiento de los polímeros en un incendio. Los polímeros, en realidad estamos hablando de lo que normalmente se llaman plásticos. Es que los químicos somos un poco así, tenemos la costumbre de llamar las cosas de otra forma más compleja. Entonces, en la charla vamos a ver primero qué son los polímeros, luego comentaré un poco los polímeros más habituales que se emplean, y finalmente entraremos más en detalle respecto a la combustión de polímeros y cómo se pueden mejorar o evitar este tipo de problemas. Primero, ¿qué es un polímero? Todo el mundo conoce esto. Es un elemento de protección individual contra, superficies cortantes, por llamarlo de alguna forma. También conocido como cota de malla, que se ha usado durante mucho tiempo en la historia, básicamente por dos razones. Es muy fácil de elaborar y es relativamente eficaz. ¿Por qué es esto? Bueno, si os fijáis, una cota de malla se construye a partir de un elemento muy sencillo, que son unos pequeños aros metálicos que se van uniendo y luego se van, entretejiendo de alguna forma hasta obtener la malla. Las propiedades, el hecho de que la malla sea tan efectiva es debido a dos razones distintas. La primera razón es el material de origen y la segunda razón es la forma en que estos elementos se unen. Es decir, nosotros podríamos hacer una cota de malla, normalmente se hace con alambre de acero, pero se podría hacer con alambre de cobre o incluso con, tiras de cuero. Evidentemente, el material que usemos va a influir en la resistencia de la cota. Una cota de acero es bastante resistente al corte, una de cobre, resistiría relativamente bien, una de cuero probablemente resistiría muy poco. Pero si nosotros unimos estas anillas en forma de tiras y llevamos una serie de tiras colgando, eso no nos va a proteger demasiado. Que necesitamos una estructura que sea más o menos tridimensional, que sea fuerte, necesitamos crear una red que es lo que realmente le va a dar resistencia. Es decir, las propiedades finales del producto dependen del elemento de partida y la forma en que se une. Químicamente eso lo podemos hacer mediante una pequeña molécula que hacemos reaccionar para formar una cadena. Este es el caso de esta molécula, que es el etileno. Si nosotros hacemos reaccionar la molécula, uniéndola con otras moléculas de etileno, obtenemos lo que se conoce como polietileno, es decir, una cadena polimérica. Hemos hecho ya, el primer paso, ya tenemos pequeñas unidades más o menos unidas una con otra, y el segundo paso para obtener un material más complejo, más resistente, es lo que se llama el reticulado. Es decir, estas cadenas que ya tenemos, lo que tenemos que hacer es unirlas unas con otras. Para ello, podemos usar bien otro tipo de moléculas, podemos unir las cadenas directamente, hay muchas formas de hacerlo, pero al final lo que obtenemos es una estructura entrecruzada, reticulada, más o menos compacta. Entonces, lo importante desde el punto de vista químico es que nosotros podemos controlar los dos procesos. Podemos controlar el proceso de unión de las moléculas por un lado y por otra parte también podemos controlar este proceso de entrecruzamiento. Con lo cual, lo que hacemos es, de alguna forma, podemos crear hasta cierto punto materiales bajo demanda. Es decir, podemos diseñar los materiales en función del elemento que usamos de inicio y la forma en que lo unimos o reticulamos. Entonces, resumiendo, tenemos el polímero, es un compuesto químico formado por la unión de unidades pequeñas que pueden ser iguales o distintas. Yo puedo fabricar lo que ya se llama el polímero, un homopolímero, o un copolímero con 1, 2, 3 componentes distintos. Puedo crear partículas que tienen un núcleo de una sustancia y una corteza de otra sustancia, y encima le puedo pegar otras cosas en superficie. Es decir, podemos hacer cosas bastante buenas. Y, como he dicho antes también, las propiedades van a depender de la estructura
Por ejemplo, el polietileno que comentamos, yo lo puedo fabricar en forma de film, que es una cosa muy ligerita, cuya asistencia química, bueno, la asistencia mecánica es relativamente baja, y puedo crear ese mismo material en forma de unos tochos, que son unas tablas de cortar, que van a aguantar bastante más que ese film. Entonces, el polietileno normalmente suelen ser cadenas más o menos lineales, sin demasiado entrecruzamiento. Si yo llevo, digamos, el tema al otro extremo, es decir, hago una retubulación, digamos, masiva, o tengo otro tipo de polímeros, como por ejemplo la baquelita. La baquelita es un polímero que está totalmente entrecruzado, totalmente, digamos, encadenado, y es un material muy duro y muy resistente. Entonces, ¿cuáles son los polímeros más habituales o con los que trabajamos habitualmente? Bueno, muchos de ellos los conocéis por lo menos de nombre, estaréis ya habituados a ver esto. Tenemos el polietileno tereftalato, polietileno de alta densidad, PVC, polietileno de baja densidad, polipropileno, poliestireno, y luego el 7 son otros. Estos son los más habituales, los que se fabrican en más cantidad, etc. Pero, como he dicho antes, bueno, los químicos nos encanta, digamos, la cocina. Entonces, además de estos polímeros habituales, pues podemos usar prácticamente cualquier molécula como inicio. Por ejemplo, la anilina, hay polianilinas. El pirrol, también podemos polimerizarlo. Los tiofenos, los vinilos, podemos polimerizar los carbonatos orgánicos, el metacrilato, aquí sale el famoso metacrilato, el polimetacrilato. Polímeros fluorados, el tetrafluoroetileno, el famoso teflón. Es decir, prácticamente somos capaces de polimerizar cualquier cosa, incluidas sustancias inorgánicas. Todo el mundo conoce las siliconas. Una silicona es una estructura, es una cadena, bueno, una estructura polimérica cuyo esqueleto, sílice-oxígeno, sílice-oxígeno, es un esqueleto de tipo inorgánico. Es decir, eso en realidad sería una especie de cuarzo. El cuarzo es SiO2. Entonces, solo que en lugar de tenerlo como cristal, los químicos, hemos conseguido desde lo que serían aceites de silicona hasta siliconas masivas, cauchos de silicona. Es decir, podemos hacer auténticas maravillas. De hecho, si preguntáis a los químicos, especialmente a los de mi facultad, que son especialistas en esto, os dirán que los polímeros son la gran maravilla del siglo XX, la gran maravilla química del siglo XX, junto con los derivados del petróleo. Tampoco hay que exagerar. Esto la naturaleza lo hacía hace muchos años. Fijaros, esto es una molécula de glucosa, es un azúcar de 6 carbonos. Cuando vosotros coméis, el exceso de glucosa que no estáis, digamos, quemando al instante, el cuerpo lo almacena en forma de glucógeno, mediante una reacción de polimerización, simplemente. La famosa doble hélice del ADN. Estas dos cadenas que se unen son un polímero de azúcares de 5 carbonos, de ribosas. De hecho, el almidón, la celulosa, son polímeros. Es decir, estrictamente hablando, el tronco de un haya es un gran polímero. Lignina y celulosa, dos polímeros, una mezcla de dos polímeros. Es decir, los químicos hacemos maravillas, pero bueno, hemos aprendido de algún sitio. En cuanto a los polímeros que se emplean habitualmente, bueno, aquí veis, hay dos clases de polímeros que son los que más se fabrican y se emplean. Los más abundantes son los termoplásticos, que son los que le han dado el nombre, digamos, vulgar. Los químicos hablamos de polímeros, hablamos de macromoléculas, la gente habla de plástico, porque la mayor parte del plástico que se emplea son los denominados termoplásticos. Los termoplásticos son aquellos polímeros que cuando se calientan se derriten, se ablandan. Entonces yo puedo coger el polímero, lo pongo en un molde, caliento, una vez que coge la forma, enfrío, y ya tengo mi botella, mi peluche, mi producto está fabricado. Si eso yo lo vuelvo a calentar, se derrite, lo meto en otro molde y lo puedo reciclar. Es decir, lo puedo reusar siempre y cuando no esté especialmente degradado. En cambio, los polímeros que llaman termoestables son polímeros que una vez que están ya formados, si yo los caliento, o se descomponen o arden, pero ya no se van a, digamos, derretir otra vez. No puedo volver a manipularlos. Puedo trocearlos, pero vamos. Estos son los polímeros en general los más empleados, de mayor producción. Luego están los que se llaman los polímeros técnicos, se llaman polímeros, digamos, de utilización muy específica, pues, nylon, teflones, etc. Y luego, como siempre, tenemos ahí una pequeña parte que nadie sabe muy bien cómo clasificarlas y entra en el capítulo de varios. En cuanto a lo que es producción, aquí tenéis
Las cifras, en contra las cifras de Estados Unidos del mes de marzo pasado. Se han fabricado 3.000 millones de toneladas de los más empleados, es decir, de esos 80% que veíamos antes, es decir, de estos 80 más empleados, la producción durante el mes de marzo fue de 3.000 millones de toneladas, los cuales la mitad prácticamente es poliestireno, de alta y baja densidad, polipropileno una cuarta parte, y luego poliestireno y policloruro de vinilo. Es decir, es un sector que, desde el punto de vista económico, es especialmente importante. En cuanto al uso, también en Estados Unidos, dejando a un lado lo que ellos exportan al exterior, vemos que la mayor parte del empleo es para embalajes, construcción y lo que sería consumo, digamos, doméstico más o menos habitual. Hay algunas aplicaciones más específicas, por ejemplo, en electrónica, en muebles, transportes, etcétera, pero básicamente nos encontramos con este sector de aquí, que es el que a nosotros nos interesa desde el punto de vista de incendios, sería construcción y todo aquello que es de consumo habitual que vamos a encontrar en una casa. La utilización, bueno, más o menos todos os hacéis una idea de para qué vamos a usar los polímeros. Básicamente, objetos de consumo más o menos diversos, material de construcción, y luego siempre hay una serie de utilizaciones más o menos extrañas, etcétera, que dado que a vosotros os interesará una familia de polímeros especial, que es muy importante desde el punto de vista de emergencias, etcétera, y algunos me imagino las conocéis por lo menos de nombre, son las aramidas. Las aramidas son unas poliamidas, en realidad son, digamos, primos del nylon, pero vosotros la conoceréis por el nombre, digamos, comercial, que es el Kevlar y el Nomex. Son dos fibras que son prácticamente primas hermanas. De hecho, como veis, el monómero, o sea, la unidad de partida, es la misma. Lo que varía, en este caso, es la forma en que está unida. Si os fijáis, este sería, por ejemplo, el Kevlar. Fijaros que aquí la unión tiene lugar, digamos, por extremos opuestos del anillo bencénico. En cambio, el Nomex es, digamos, el Nomex se une no por la parte opuesta, sino por esta parte de aquí. Los químicos decimos que esto es una unión en para, esto es una unión en meta. Esto, que a primera vista parece una pequeña tontería, es lo que diferencia una fibra de otra. Ya sabéis que las dos tienen propiedades bastante parecidas, pero hay algunas diferencias. Pues esas diferencias que hay entre los dos tipos de fibras son debidas simplemente al hecho de esta forma de unión que cambia de una a otra. Es decir, como os he dicho antes, no es solo cuestión del elemento de partida, sino que la forma en que se une también influye. Entonces, la diferencia que hay entre Kevlar y Nomex es simplemente debido al hecho de que se han unido de forma diferente. Y nosotros los químicos podemos controlar la forma de unión. Bueno, vamos a entrar más en detalle. La combustión de polímeros. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que los compuestos orgánicos, los polímeros son compuestos orgánicos, por tanto van a arder. Punto. Como decía Stanis antes, forman parte de la carga de fuego. Se acabó, ahí no hay discusión. Pero por otra parte tenemos que los polímeros son muy variados. Podemos tener polímeros de todos tipos, tamaños, formas y colores. Entonces, ¿qué pasa cuando un polímero empieza a arder? Bueno, pues pueden pasar varias cosas. Bueno, ya lo sabéis perfectamente, es como cualquier otro material. Puede suceder que se funda y después empieza a arder. Puede suceder simplemente que se descomponga, como la madera. La madera empieza a descomponerse, a soltar vapores que van a arder, etc. Y también la tercera posibilidad es que se carbonice superficialmente. Es decir, hasta ahora, en principio, no hay nada nuevo, solo que cada plástico va a tener, digamos, un comportamiento más o menos específico. Si vamos hacia otro tipo de detalles, por ejemplo, las famosas temperaturas de flash, autoignición, etc., vemos que hay muchas diferencias de un material a otro. Por ejemplo, fijaros, el polietileno tiene una temperatura de descomposición aproximadamente, se descompone a partir de 340 grados, pero su temperatura al flash es 340 y la de utilización 350. Es decir, prácticamente no hay diferencia. El polietileno ahora, ¡puf!, va a empezar a arder. También, por ejemplo, el polipropileno, que también es una polefina, es muy parecido, pero bueno, la temperatura de descomposición es similar, la temperatura del flash es un pelín más alta, no mucho más, y la autoinhibición empieza a ser más elevada. Si cogemos un polímero que tenga estructuras aromáticas, a partir de benceno y derivados, la descomposición es más o menos parecida, ya la temperatura del flash es un poco más alta, pero ya la de autoinhibición ya vemos que es mucho más alta. Es decir, la estructura, el tipo de material de partida ya nos está empezando a marcar diferencias. Si tomamos dos cauchos, el ABS y el SAN,
Vemos que estos no se van a descomponer, van a arder sin descomponerse. La temperatura flash no ha cambiado demasiado, es algo más alta, no mucho más, pero ya tenemos también temperaturas de autoignición relativamente elevadas. Es decir, vemos que ya empiezan a separarse los distintos comportamientos en función del material de partida. El famoso PVC. Fijaros, el PVC se descompone muy rápido. Es decir, la temperatura de descomposición es relativamente baja, pero la temperatura flash ya es más alta y la de autoignición también tiene estas especies de características. El teflón, politetrafluoroetileno, es un material que aguanta bastante bien la temperatura. Ya veis que hasta los 500 grados en principio no hay ningún problema. Luego las tres temperaturas son relativamente cercanas, pero bueno, hasta 500 grados en principio podemos, digamos, fiarnos del teflón. Otros polímeros, por ejemplo, el metilmetacrilato, el polimetilmetacrilato, también tenemos una descomposición relativamente temprana. Aquí se nota que el polimetilmetacrilato tiene oxígeno en su estructura, entonces por eso puede descomponerse rápidamente. Y luego ya las temperaturas flash de autoignición serían, digamos, similares a los otros polímeros. Es decir, lo que, si os fijáis en el PVC y en el polimetilmetacrilato, tiene una estructura que se degrada rápidamente, pero el resto que queda, que es una cadena polimérica, pues bueno, más o menos tienen características parecidas a estas. Finalmente, las poliamidas, los nylons, aquí ya tenemos, es una familia bastante diversa, digamos, desde el nylon hasta el Kevlar. Entonces la temperatura de descomposición es muy variada, pero fijaros que ya la temperatura flash y de autoignición son relativamente altas por el tipo de estructura que tienen, por el tipo de materia. Y el policarbonato, que tiene una temperatura de descomposición alta, la temperatura flash ya es muy alta y no hay temperatura de autoignición. Entonces veis que dentro de los polímeros hay muchos tipos de material y cada uno de ellos va a tener un comportamiento, digamos, distinto. Aquí vemos un ejemplo de lo que puede pasar en el caso de la degradación del PVC. Os he dicho que tiene una temperatura de degradación relativamente baja y es debido a su estructura. Es decir, el PVC tiene una cadena de carbonada con cloros. Entonces, estos cloros son los que se van a ir, van a formar cloruro de hidrógeno, ácido clorhídrico, en cantidades relativamente importantes, y me van a dejar atrás una cadena carbonada que va a actuar pues, prácticamente como si fuera madera o un polímero sin clorar, que luego ya, a partir de cierta temperatura, empezará a arder, me dará CO2, monóxido y todo tipo de derivados. Pero lo mismo que con el polimetilmetacrilato, hay una descomposición inicial que suelta una serie de vapores y me queda la base de carbono, que es la que finalmente arderá. Productos de combustión. Bueno, os podéis imaginar, en principio, un polímero cuando arda va a arder igual que el resto de las sustancias, igual que la madera, etc. Y me va a generar dióxido de carbono cuando la combustión es total, monóxido de carbono cuando la combustión es incompleta, y además, debido a la temperatura de la llama, el nitrógeno en el aire también va a arder y me va a formar óxidos de nitrógeno. Con lo cual voy a tener el CO2, que es asfixiante simple, el monóxido de carbono, que es tóxico y asfixiante, y los óxidos de nitrógeno, que son simplemente irritantes. Pero esto, digamos, sería la parte que coincide o que es debida a la estructura carbonada. Aparte de eso, vamos a encontrar más cosas que van a depender también ya del tipo de polímero, o más estrictamente hablando, del monómero que tengamos ahí. Por ejemplo, en aquellos polímeros que tienen nitrógeno, por ejemplo, las fibras textiles, todos los nylons, etcétera, tienen nitrógeno. Las fibras de nitrato de celulosa, evidentemente, aquí vamos a tener óxidos de nitrógeno en grandes cantidades. No solo vamos a tener el nitrógeno en el aire que va a arder en la llama, va a generar compuestos irritantes, pero en cantidades relativamente bajas, sino aquí ya es el mismo material que al tener nitrógeno me va a generar una cantidad más alta de óxidos de nitrógeno. Es decir, ya vamos a tener una producción de óxido de nitrógeno más elevada de lo que sería normal. Los polímeros que tienen cloro, PVC o que incorporan retardantes clorados, evidentemente me van a generar cloruro de hidrógeno, que es irritante también. Algunos retardantes en lugar de cloro llevan bromo, pues entonces me van a generar el correspondiente compuesto de bromuro de hidrógeno, que también es irritante. Los poliuretanos tienen el grupo isocianato, que es relativamente volátil, con lo cual me van a generar también isocianatos, también son irritantes. Siempre que tengamos algún tipo de amonio o nitrógeno amoniacal, la lana, la seda, los nylons, etcétera, las melaminas, me van a generar amonio, irritante también. Y otra estructura que se suele formar en los incendios, sobre todo en las poliolefinas, pues polietileno, polipropileno, etcétera,
es el grupo de las acroleínas, esta estructura química, que también es irritante. Es decir, en función del polímero que tengamos voy a tener una serie de irritantes y, evidentemente, también voy a tener tóxicos. Cuando hay nitrógeno, además de amonio y dióxido de nitrógeno, también puede formarse cianuro de hidrógeno. Lana, seda, poliacrilonitrilos, en nylon, los poliuretanos, todos aquellos polímeros que tengan nitrógeno, si hay mala combustión, puede aparecer cianuro, que es tóxico y asfixiante. Cuando tenemos azufre, en el caso de los cauchos, me va a aparecer, además de CO2, sulfuro de hidrógeno, que también es tóxico. Los polímeros fluorados, el teflón, me van a generar fluoruro de hidrógeno, que también es tóxico. Y todos aquellos polímeros con anillos aromáticos, e incluso los que no lo tengan, al final me van a generar compuestos aromáticos policíclicos, hollines, antitranes, que son de efecto a largo plazo. Muchos de ellos son cancerígenos. Es decir, que vamos a tener, en realidad, son prácticamente los mismos problemas que vamos a tener con cualquier combustible orgánico. Depende de lo que hay ahí, me van a salir. Y, evidentemente, para evitar esto, hay una técnica que es la de ignifugado de polímeros. Es decir, de alguna forma existen mecanismos o técnicas para procurar evitar que los polímeros ardan o reducir la peligrosidad o las llamas. Esto se basa en dos tipos de mecanismos. Por una parte, hay una protección física o una protección química. La protección física, básicamente, se basa en dos efectos, lo que sea un efecto de barrera o un efecto de dilución. Es decir, si yo tengo el polímero, la masa de polímero que está, digamos, sometida al fuego a una fuente de calor, el efecto barrera sería simplemente el crear una barrera protectora sobre el polímero, de forma que impida, por una parte, que el calor continúe. Esta película protectora suele tener baja conductividad calorífica, con lo cual, de alguna forma, me aísla parcialmente el polímero del calor exterior. También me va a evitar que entre oxígeno, etc. Y el efecto de dilución, que se suele obtener mediante la formación de gases no combustibles. Es decir, yo tengo aquí una sustancia que se descompone generando sustancias no combustibles, por ejemplo, vapor de agua, y ese vapor, esos gases se van a quedar, digamos, cerca de la superficie, con lo cual van a diluir el oxígeno que llega hasta el polímero y al mismo tiempo me van a diluir el humo que se genera. Es decir, va a tener un cierto efecto de barrera frente a la entrada de oxígeno y al mismo tiempo me va a diluir los productos que salen por ahí. Pueden ser humo o productos tóxicos o simplemente productos de descomposición volátiles combustibles, que sabéis que son los que forman la llama. Entonces, de esta forma lo que se intenta es, antes estaba Stanis hablando de que la madera se carboniza superficialmente y hay una especie de recubrimiento protector. Pues eso en realidad sería una de las cosas que se intenta con los aditivos de los polímeros. La protección también puede ser de tipo químico. Recordar, cuando uno intenta sofocar un incendio, un fuego, lo que hace es intenta romper el tetraedro del fuego por cualquiera de las esquinas. Los retardantes de polímeros no actúan como extintores, es decir, no rompen el tetraedro del fuego, lo que hacen es retardar el fuego, debilitan, por decirlo de alguna forma, debilitan el tetraedro del fuego. Entonces, pueden actuar aumentando la temperatura de ignición del polímero, aumentando su temperatura flash. Pueden disminuir la velocidad tanto de combustión del polímero como la de propagación de la llama, o simplemente pueden actuar enfriando la masa de polímero. De esa forma lo que intentamos es deformar, por decirlo de alguna forma, disminuir la eficacia del tetraedro del fuego, con lo cual reducimos la intensidad del incendio. Vamos a ver los principales compuestos que se emplean. Los más habituales son los retardantes de tipo halogenado, es decir, que contienen cloro y bromo. Estos compuestos actúan químicamente y sobre la fase gas, es decir, son sustancias que actúan, digamos, interfiriendo en el mecanismo de formación de la llama. Sabéis que la llama no es más que la combustión de unas sustancias volátiles y usa unos mecanismos químicos de tipo radicalarios. Entonces, el cloro lo que hace es interfiere ese mecanismo. Para que os hagáis una idea, habéis oído hablar del agujero de ozono, ¿verdad? El agujero de ozono es una reacción que tiene lugar en la atmósfera, en la estratosfera, y es una reacción que tiene lugar entre el ozono y radicales de cloro.
Entonces, el cloro puede destruir el ozono y descomponerlo. Aquí es lo mismo, es el mismo tipo de mecanismo. La presencia de cloro o bromo en la llama, de radicales de cloro o bromo, va a, digamos, interferir el mecanismo de combustión y de alguna forma apaga la combustión. Normalmente estos compuestos se emplean asociados a antimonio. Son compuestos que son muy efectivos y sobre todo son muy útiles porque no alteran las propiedades del polímero y son fáciles de usar como aditivo. Normalmente suelen ser sustancias orgánicas cloradas o bromadas que se pueden mezclar muy bien con el polímero en el procesado y no causan ningún tipo de problema. Y, importante, su precio es relativamente moderado. Evidentemente tienen su problema. Primero, son eficaces, pero son mucho más eficaces cuando hay un aditivo. Normalmente antimonio, a veces zinc, depende. Y el segundo problema es que generan productos irritantes y productos tóxicos. Aparte de que algunos de ellos también son tóxicos. De hecho, algunos de los compuestos que se utilizaban inicialmente ya han sido prohibidos, por toxicidad, etc. Pero, en fin, son muy efectivos y, bueno, pero tienen también sus pequeños problemas. También se emplean retardantes derivados del fósforo. Estos retardantes normalmente funcionan mediante dos mecanismos. Por una parte, lo que hacen es favorecen la formación de una película protectora carbonizada, simplemente por deshidratación, y además de formar el carbón, o sea, una capa, digamos, de carbón, se forma también una capa de fosfato. Es decir, cuando se añade un compuesto fosforado a los polímeros y el polímero se calienta, los fosfatos que no suelen ser unos polifosfatos, etcétera, se descomponen y crean una superficie de fosfato inorgánico, fosfato potásico, sódico, lo que sea, que actúa también como una especie, digamos, de barniz protector. No es ninguna maravilla, desde luego, pero bueno, mejor eso que nada. Son sustancias que son muy efectivas. También, al ser sustancias normalmente parcialmente orgánicas, se pueden mezclar muy bien con el polímero, no alteran propiedades, son fáciles de añadir y de procesar. El precio también suele ser relativamente moderado y tiene una ventaja respecto a los halogenados, que son estables frente a ultravioleta. Entonces, frente a un plástico que vaya a estar en el exterior, por ejemplo, a la luz del sol, es preferible un derivado de fósforo que uno clorado o bromado. Inconveniente, no son permanentes. Tienen la costumbre de migrar y se van. Son tóxicos, ellos mismos son tóxicos y además generan productos tóxicos. Es decir, tienen también su pequeño problema. El óxido de antimonio, bueno, vamos a ver, esto se llama normalmente trióxido de antimonio, en realidad sería trióxido de diantimonio o trióxido de antimonio 2, pero bueno, se conoce habitualmente como trióxido de antimonio. Ya os he comentado antes, no es un retardante como tal, pero actúa junto con los halogenados favoreciendo su acción. Se ha comprobado que favorece la dispersión de los halogenados. Recordar, antes hemos comentado que los halogenados actúan a nivel de llama, es decir, yo tengo un compuesto con un polímero con un compuesto clorado y tengo que hacer que el cloro se volatilice y pase a la llama. Entonces, los cloruros de antimonio son muy volátiles. Si yo tengo un polímero con cloro y arde, ya hemos visto antes, se forma cloruro de hidrógeno. Pero si tengo antimonio, se va a formar un cloruro de antimonio que es más volátil todavía. Entonces, va a llegar más fácil a la llama, con lo cual va a hacer mejor su trabajo. Y además se ha comprobado que el antimonio también actúa de catalizador y favorece la formación de una capa carbonosa, o sea, favorece la carbonización superficial, con lo cual también mejora la resistencia. Dado que en realidad son unos aditivos que se emplean junto a otros, son muy efectivos a bajas concentraciones, pero inconvenientes, bueno, evidentemente actúa junto a halógenos, o sea, no es él un retardante en cuanto a qué tal, altera las propiedades del polímero. Es decir, si yo añado mucho antimonio, las propiedades del polímero van a cambiar, de ahí que afortunadamente son muy efectivos y no se emplearían. Es tóxico, aumenta la generación de humo, es decir, me va a reducir la llama, pero me aumenta el humo, y es caro. Afortunadamente también es efectivo. Fijaros que en realidad, por eso se emplea. Se emplea porque es muy efectivo a pesar de que altera las propiedades y es caro, su efectividad es tal que lo puedo usar en bajas concentraciones. Si tuviera que usar un 15% no se emplearía. Es mucho más caro y encima me va a estropear el polímero, el plástico. Otra sustancia que se emplea inorgánica es el trihidrato de alúmina. Esto en realidad sería un... Sí, vamos a dejarlo así, trihidrato de alúmina. Es una sustancia que veis que está formada por alúmina
cristalizada con 5 moléculas de agua. Esto funciona por descomposición, es decir, a partir de esta temperatura, normalmente a los 200 grados aproximadamente, esto se descompone y me va a liberar agua. Entonces, claro, yo en el momento en que tengo agua, pues digamos de alguna forma es como tener un pequeño bombero metido allí dentro. Me está poniendo agua encima del polímero, en la superficie del polímero. Entonces, por una parte, la descomposición es endotérmica, es lo que nosotros llamamos endotermia, quiere decir que es una reacción que va a consumir energía. Un poco, no sé, como quien prepara unas babarrunas. Si yo pongo las babarrunas allí en la cocina con agua en un caldero, aquello no se cuece, tengo que poner calor. Y las alubias van a absorber el calor, va a haber una reacción interna, del tipo que sea, y al final tengo las babarrunas. Aquí es lo mismo. Esto, mientras no haya calor, no se va a descomponer. Pero la descomposición exige calor, precisa calor, con lo cual me está enfriando el polímero y quitando temperatura a la llama. Es decir, va a tener un efecto, digamos, de enfriamiento basado simplemente en una reacción química. Por otra parte, va a generar agua, que va a crear una capa de vapor de agua que es no combustible en la superficie, va a actuar de aislante. Además, el residuo que me queda es alúmina. La alúmina es un buen absorbente. Me va a absorber las sustancias volátiles, va a absorber parte de las sustancias volátiles, con lo cual me disminuye la formación de compuestos volátiles inflamables y además favorece la formación de carbono protector. Vamos, es un chollo. Tiene otra ventaja además importante. Además de actuar como retardante, se puede usar como carga. La carga de un polímero es una sustancia que es inerte y que se añade simplemente para abaratar costes. Es decir, un polímero normalmente no es 100% polímero. Un polietileno, por ejemplo, ¿no? La tabla de cocina que hemos visto antes, no es 100% polietileno. Llevará, pues yo que sé, carbonato cálcico o yeso, alguna sustancia barata que no interfiere en el procesado, que no altera las propiedades del polímero, pero que simplemente está ahí. Entonces, esta sustancia, el tetrahidrato de alumina, se puede usar también como carga, lo cual es una gran ventaja, no es tóxico, no genera sustancias tóxicas, me disminuye el humo y encima es barata. Gran problema, tengo que usar cantidades relativamente grandes, y por eso afortunadamente lo puedo usar como carga. Y aún así, claro, en estas cantidades me va a alterar las propiedades del producto. Una cosa es tener, yo qué sé, pues 80% de polímero y un 20% retardante, que me puede alterar más o menos las propiedades, y otra cosa es tener más retardante que producto, que polímero. Claro, las cosas cambian. Entonces, eso limita mucho su utilización. Y otro inconveniente es la baja temperatura de descomposición. Es decir, la descomposición de la alúmina es a temperaturas de aproximadamente 240, 250, es un poco demasiado baja. Por eso se están examinando, se emplean también otro tipo de retardantes. Por ejemplo, el borato de zinc también actúa por descomposición endotérmica, es decir, absorbe calor, crea un recubrimiento, lo mismo que los fosfatos, crea un recubrimiento de fosfato. El borato crea un recubrimiento de bórax, de boratos, que es mucho más resistente al fuego y se usa como aditivo para los halogenados, es decir, se usa para sustituir a los compuestos de antimonio. Antes hemos dicho que los compuestos de antimonio son muy eficaces con los clorados, pero son tóxicos. En cambio, el borato no es tóxico y puede sustituir los compuestos de antimonio. Y también se están empleando compuestos de magnesio para sustituir a la alúmina. Básicamente porque los mecanismos son los mismos, pero la temperatura de descomposición es mucho más alta. Entonces, fijaros que esta temperatura ya está muy cerca de la temperatura de descomposición o de la temperatura flash de algunos polímeros que hemos visto antes. Entonces, es un compuesto que me va a ejercer su acción justo en el momento en que llego a la temperatura flash del polímero. Con lo cual, la acción es mucho más ajustada a lo que yo quiero. Va a enfriar justo en el momento en que el polímero va a empezar a arder. Y también se emplean como retardantes las melaminas. Las melaminas, las conocéis, es el railite. Son una serie, en realidad son polímeros, más o menos complejos, que tienen una acción importante porque generan gases no combustibles. También tiene una descomposición endotérmica que va a enfriar la llama y, como sabéis por experiencia, cualquiera que se haya quemado un poco la encimera, cocina o lo que sea, se forma una capa superficial carbonizada que es bastante resistente. Entonces, también se emplean como aditivos en polímeros. Finalmente, lo que se llaman los productos intumescentes, que son los que, de alguna forma, bajo el efecto del calor, crean una espuma protectora. No voy a entrar en detalle, simplemente aquí hace falta 3 acciones, digamos, simultáneas para que se forme la espuma. Es un poco como hacer un bizcocho. Necesito, por una parte, el compuesto carbonizable que me genere una espuma carbonizada. Es decir, no basta con generar una espuma, que es una espuma carbonizada que sea resistente al calor.
necesito un agente espumante, algo que genere un gas que cree espuma, y además necesito un compuesto que active todo el proceso. Son, ¿no?, a veces el mismo polímero es carbonizable, como espumante a veces pues usan carbonatos que generan CO2, se descompone a 350, 400 grados, depende, hay un poco de todo. Es un mundo ya un poco más complejo. Entonces, bueno, finalmente, efectos asociados a los retardantes. Bien, ya hemos visto que los retardantes tienen sus ventajas y sus inconvenientes. La ventaja es que de alguna forma disminuyen los problemas del incendio, pero son tóxicos. Bien. Entonces, lo que yo he visto por ahí es que la mayor parte de las víctimas de los incendios están asociadas al monóxido de carbono. Y, evidentemente, toda la combustión de materia orgánica va a generar tóxicos. Entonces, ventajas e inconvenientes que tienen los retardantes. Los inconvenientes son muy sencillos. Muchos de ellos son tóxicos o generan compuestos tóxicos. Ventaja. Todos los test normalizados que se han hecho en estudios indican que la presencia de retardantes disminuye la formación global de tóxicos. Es decir, un incendio que tiene retardantes va a generar menos tóxicos que uno sin retardantes, aunque el retardante esté generando tóxicos. Es decir, el efecto global es que hay una menor toxicidad. Y también es más importante, y es que los retardantes tienen una gran ventaja. Como he dicho antes, no son elementos de extinción, sino, como su nombre dice, son retardantes. Entonces, se ha comprobado, los ensayos normalizados que se hacen indican que la presencia de retardantes da un margen del orden de 15 minutos más para reaccionar. Es decir, en el desarrollo de un incendio, la presencia de retardantes hace que se ralentice el proceso y tarde más tiempo en llegar a un incendio totalmente desarrollado. Se calcula que ese retardo puede llegar a ser alrededor de 15 minutos. Es decir, eso nos da más tiempo, primero, para poder salir o para poder escapar a la gente afectada, y más tiempo para que lleguen los equipos de emergencia y empiece la actuación contra el incendio. Bueno, esto es un poco lo más importante respecto a retardantes. Si alguien quiere hacer una pregunta, gracias por su atención. Casco, Íñigo. La verdad es que ha sido puntualísimo. 5 minutos nos quedaban. Galderarik. Profesor. No hay nadie así que se atreva, que ha hecho cosas muy interesantes. Pues si no hay ninguna cuestión, es el casco. Vale. Y bueno, ahora nos ven un cafito, nos han dado 30 minutos.